Henry, ¿cómo estás? Quisiéramos antes que nada agradecer al Club de Industriales la posibilidad de presentar este día no solo un libro, sino un tema que creemos que debe ser abordado, por difícil y por complejo que sea. Y tenemos una mesa, yo diría, muy rica, con puntos de vista diversos, distintos, como están en el libro, pero que yo creo que es un tema que debemos de rescatar, de confrontar y de ventilar. Y sin más, le doy la palabra a Eduardo, para que Eduardo Garza, provocador de esto, nos diga cómo guiarnos entre el mal y el bien. Muy bien, pues gracias a todos por estar acá. La verdad es que nos lo imaginamos con muchísima ilusión. Y lo que vamos a presentar nos genera, lo comentábamos ahora, nos reunimos a comer con Jacobo, con Javier, el placer de comprender algo que no habíamos nombrado, no así, y que estos dos queridísimos amigos y magníficos analistas y escritores nos permiten hoy comprender de otra manera. Todos tenemos la sensación de vivir en un mundo raro, diría el filósofo guanajuatense, ¿sí? Un mundo raro, un mundo en el cual la mitad de las personas están a dieta. Sí, José Alfredo, por supuesto, no Fox. La mitad a dieta, la mitad pasando hambre. Un mundo en el cual la mayor parte de los pobres son niños y la mayor parte de los niños son pobres. Un mundo en el que hemos sustituido la brújula por el reloj. Eso significa que la mayor parte de nosotros tenemos reloj, pero no tenemos tiempo. Vamos rápido, quizás más rápido que nunca antes en la historia, pero no tenemos mucha claridad hacia dónde vamos. Un mundo que ha sustituido el valor por el precio, lo que significa que todo aquello que no cuesta o no produce, como la vejez, la poesía, el amor, son especies amenazadas de extinción. Hemos cambiado el ser por el parecer, ahí nuestra afición a lo virtual, un mundo que trata a los animales como si fueran personas y a las personas como si fueran animales, que ha hecho de lo desechable una cultura permanente y de otras cosas que dábamos por permanentes, la amistad entre ellos, cosas que se han vuelto desechables. Hemos platicado mucho con Federico cómo los charlatanes han desplazado a los mentirosos. El mentiroso por lo menos tiene una noción de verdad y la tergiversa. El charlatán es indiferente a la verdad o a la mentira y no al impacto emocional que genera en las personas con quienes habla, ¿no? En fin, lo que han hecho Javier y Jacobo es ponerle nombre a esto, es hacernos caer en la cuenta que no estamos frente a un problema de forma, sino de fondo, no de contenidos, sino de continentes, de lo que hoy elegantemente llamamos paradigmas. Por eso el título tan fuerte de este evento y de esta realidad. Hay un subtítulo que le jaló mucho en el corazón a Federico, que es esto del mal, ¿no? Y se puso a hacer un trabajo a su manera, rascando por aquí, por allá, con hondura filosófica, para hacer un recorrido, no del mal que nos ha acompañado siempre, pero sí de los grandes, de algunos clásicos y unos no tanto, que han hablado sobre él. Entonces yo voy a empezar esa conversación, estaremos jalando y provocando a nuestros invitados, pero quiero empezar precisamente con el marco conceptual, histórico que nos da Federico. Él es, y en torno de él se construye la revista, su liderazgo intelectual y de principio y de propósito es en mucho lo que a muchos nos congrega aquí y nos congrega alrededor de esta revista que está queriendo
revitalizarse y que se siente revitalizada cuando están todos ustedes acá. Paso la palabra con muchísimo cariño y pidiéndoles un aplauso para Federico Reyes Heroles. No he dicho una palabra, ya está pidiendo un aplauso. ¿Qué pasó? Vamos. A ver, el tema es un tema apasionante, y es un tema apasionante porque francamente es muy antiguo y ha recibido distintos tratamientos y han surgido nuevas dudas. A mí en lo personal me atrajo desde hace tiempo, y lo que le propuse a Eduardo fue simplemente recordar algunos de los textos recientes que han abordado este asunto y que han puesto preguntas más que respuestas. ¿De dónde surge el mal? ¿Es innato? En las investigaciones del DNA encontraron algún DNA de la maldad. Y esto que parece tan absurdo, déjenme decirles que cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho, en el derecho penal había un autor que establecía, francés, con toda claridad, ahorita no me acuerdo del nombre, que había que ver la forma del cráneo para determinar si esa persona podía ser un delincuente. Es decir, suena muy fuera de caja, pero no lo es. Eso ronda el andar buscando a esa vertiente de la humanidad que pueda tener el mal congénito. Y ronda mucho más, de una manera mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Hubo un autor, a los que les gusten los perros, alemán, Wolf, que lobo, curiosamente, que escribió un gran libro sobre las razas en la segunda década del siglo XX, y en esa década él dijo, no, a ver, es que las razas de los perros son distintas, tienen distintas características porque pues, unos son de pelo, otros son de pluma, unos son de caza, otros no, etcétera. Este pobre autor, porque la verdad es que es un gran tratado, a los que nos gustan nuestros amigos de cuatro patas, es un gran tratado de que hay diversidad de inclinaciones. El autor tuvo la mala fortuna de publicar este libro poco antes de que apareciera el nazismo. Y entonces lo condenaron a él y a su teoría de los perros, porque pues cómo era posible que estuviera hablando de las razas en los perros. Pero ahí está el tema. Si no es innato, entonces no es individual. Es social. ¿Y quién lo genera? Una atmósfera, una decadencia de los valores como la que estamos viendo hoy en día, o viene inculcado en las familias, en el sistema educativo, y ahí lo dejamos crecer, ¿no? La posibilidad del mal y de justificar al mal. Si es una creación colectiva, entonces todos somos responsables. Les recuerdo algunos temas, algunos autores que son, yo diría, muy importantes. Uno de ellos es Safransky. Este libro me lo sugirió José María Pérez Gay hace 25 años. El mal. Curiosamente, Safransky es un gran biógrafo. Tiene unas biografías de Schiller, tiene una biografía de Goethe, de Heidegger, fantásticas. Y este individuo, que yo diría de conciencia universal, se metió al tema del mal y hizo una historia de cómo ha devenido el mal a lo largo de los siglos y cómo ha sido tratado por distintas escuelas, y sigue siendo, diría yo, un referente muy importante. ¿Por qué? Porque lo ordenó sin una visión condenatoria, sino de filósofo. A mí me marcó ese libro, y luego he regresado a él en varias ocasiones. Recordemos que, insisto, la discusión es muy antigua.
En el mundo griego había los dioses del bien y los dioses del mal, como si fuera un infortunio que viniera, ¿no?, celeste, que la Biblia misma. Entonces, es resbaladizo el tema, sí es resbaladizo, pero los dioses del bien y los dioses del mal pues no nos alcanzan para explicar lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, una pregunta que se han hecho varios autores es si el mal es producto de la ausencia del bien. Si no hay bien, ¿quién contrapone, quién resiste a las iniciativas del mal? Vengan de donde vengan, individuales, cultivadas socialmente o toleradas socialmente. Y eso nos lleva a las religiones. ¿Por qué? Porque siempre hemos pensado a las religiones, o muchos hemos pensado a las religiones, como un factor civilizatorio que permite precisamente ir arrinconando desde distintas perspectivas acciones del mal. Sin embargo, han sido las propias religiones las que también han propiciado el odio. Y lo seguimos viendo en este siglo XXI, y por eso la dramática fotografía que mostramos, porque no es posible que veamos morir a un niño de un mes de nacido que perdió peso en el primer mes de nacido y muere por inanición. Aparece en los periódicos, vemos la foto y de alguna manera yo creo que medio la rechazamos por la incomodidad que esto genera, pero esta es la realidad cotidiana de nuestro mundo. Hay otro capítulo que seguramente muchos recuerdan, que es aquel envío que, si no mal recuerdo, fue el New York Review of Books mandó a Hannah Arendt a ser testigo del juicio a Eichmann en Jerusalén. Si ustedes recuerdan, lo secuestraron, esa es la verdad, secuestraron a Eichmann y se lo llevaron a Israel, y en Israel lo juzgaron. Y entonces Hannah Arendt, de origen judío, pues la envían, un poco pensando que con esa perspectiva iba a ser muy crítica del personaje que había sido, digamos, el cerebro de una de las peores atrocidades del nazismo. Y Hannah Arendt, hay ahí las escenas y las buscan hace unas semanas, las estaba yo viendo antes de preparar esta mesa, la estaba yo viendo porque está Eichmann detrás de como una caseta telefónica, porque lo tienen aislado, con sus anteojos, tomando pacíficamente apuntes de lo que se está diciendo en favor y en contra. Hay una excelente película en donde lo representa este actor inglés que la hizo de Gandhi, Ben Kingsley. Fantástica película. Entonces Hannah Arendt regresa y les dice: oigan, es que yo no me topé con el mal, el hombre ese malo que todo el mundo me había dicho que emanaba maldad. Me encontré con un burócrata que cumplía instrucciones, un burócrata desalmado, pero pues francamente eficiente, ¿no? Eficiente, y ese era Eichmann. Entonces, cuando publica Hannah Arendt, yo lo estudié esto hace muchísimos años, publica esa serie de artículos, pues la comunidad internacional se le va encima. Pero ¿cómo? Si estuviste ahí enfrente de la encarnación del mal. No, decían, no, perdón, este es un burócrata que está obedeciendo. Y entonces da un giro y les dice: no, lo que pasa es que nosotros toleramos, por falta de participación, por falta de pensamiento crítico, que este tipo de personajes aparezcan y cumplan sus funciones, y las cumplan, como decía Javier, con eficiencia. Bueno, deja para la historia de las ideas políticas la expresión la banalidad del mal. O sea, el mal es
algo que puede estar en todos y que pues, no hay que tratar de encarnar. Yo admiro de Hannah Arendt, que siguió sobre el tema, publicó 2 textos más muy importantes: La resistencia al mal y el otro que se llama Destripando al mal, ¿no? O sea, para Hannah Arendt, gran filósofa, pues el asunto era indigerible, ¿no? Porque se había encontrado con él. Y convoca en estos textos, convoca precisamente a la resistencia al mal. Debemos delatar, ser consecuentes, tener pensamiento crítico y saber identificar cuando algo encierra maldad para el propio ser humano. Y eso es, pues, podría estar hablando Adam Smith, ¿no? De la empatía. Cuando uno no identifica lo que el otro siente, pues entonces uno puede incurrir en cualquier cantidad de barbaridades. Y Hannah Arendt termina recomendando algo que es notable y aquí hay varias personas que actúan así. Dice, no busquemos héroes, no busquemos hazañas, hagamos el bien en nuestra interpretación, en las pequeñas acciones cotidianas. Es ahí donde podemos influir en el mundo y seamos críticos frente al mal. Paréntesis. A mí me entró el gusanito de ir a cubrir el plebiscito de 1988 de Chile. Sí, no, ¿te acuerdas? La bandera de la alegría, y ahí, bueno, yo conocía a muchos chilenos de la facultad, y entonces conocía yo a Moy Toá, que era la viuda de José Toá, a quien habían asesinado, había sido ministro de Allende primero del Interior y después de la Defensa, y quien solicita la defenestración de José Toá es nada menos y nada más que Patricio Aylwin, que sería quien encabezaría claro, el primer gobierno y la convergencia de los distintos partidos. Y ahí se tragan ellos diferencias ideológicas. Hay una muy buena entrevista de Ricardo Lagos, cuando se abre la televisión de la Universidad Católica, abre los micrófonos, y hay una entrevista en donde Ricardo Lagos se defiende, y dice, yo soy socialista, pero ahorita de lo que se trata es de lograr la democracia y que nuestras diferencias se expliquen, se expongan en democracia. Si no es en democracia, entonces esto no tiene sentido. Y entonces funda un partido que sirve para aglutinar, que se llama el PSD, PPD, Partido por la Democracia. Y ahí están todos, demócratas cristianos, están socialistas, comunistas, lo acusan a Lagos de tener una composición más de izquierda, y entonces dice, si yo no dudo de la Corte y la Corte hay derecha, ¿por qué dudan de nosotros, habiendo socialistas y comunistas en esta organización que sirvió precisamente para que después se creara la convergencia? Cuando cubrí eso, tuve que entrar por Argentina porque no había relaciones entre México y Chile, tuve que juramentar que no ejercería yo mi oficio. Iba yo con una Olivetti en la mano y un agente ladina parado atrás de mí. Bueno, fue toda una... Y una de esas, bueno, pues yo me trataba de juntar con los reporteros acreditados, y una de esas íbamos cruzando por la Moneda. Si ustedes recuerdan, la Moneda, hay una especie como de calzada que cruza el Palacio de Gobierno, la Moneda, y sale de una calle a otra, por lo menos así era en ese momento. Entonces ahí iba yo con los de la prensa, cuando oímos el rugido de unas motocicletas, ¿no? Y vemos pasar unas motocicletas y un primer coche negro y otro segundo coche negro, y el tercer coche negro, justo donde estábamos nosotros, que era enfrente de la escalinata, se detiene y se baja Pinochet himself. Y me queda a la distancia a la que estás tú, Susana, me queda. Y entonces uno empieza a pensar, imagínate cuántas personas no darían por estar a esta distancia, sacar una pistola y matar a este individuo al que se le imputan 150,000, uno de los crímenes más bestiales. Yo creo que él se confundió
pensó que era un grupo de prensa que lo estaba esperando porque era el día previo al plebiscito, y entonces se bajó y empezó a echarse una perorata ahí de que él estaba seguro que la población reconocería los méritos de la dictadura, ¿no? Y pero, perdón, ahí sí no era un burócrata, ¿eh? O sea, se le veía en los ojos esta capacidad. Se fue a marchar contra el tanquetazo con ¿cómo se llama? Con Toa, semanas antes. Iba a cenar a casa de los Toa, este individuo que fue capaz de cometer esta atrocidad. Y después, el otro día, una persona que vio la serie de Maciel me dijo, es que nada más de verle la cara, se ve que está el mal allí, encerrado. Entonces, ¿si es por personas o no es por personas? El tema ha seguido, voy concluyendo, porque se trata de que abren nuestros invitados. Hay un texto muy reciente, que es de un inglés, Eagleton, sobre el mal. Fíjate que tiene una cosa que me movió, porque dice, a ver, no es nada sobrenatural, pero por ejemplo, el terrorismo no debe de ser calificado como parte del mal. Y entonces dice, ¿por qué? Porque están utilizando la palabra mal para demonizar a una serie de movimientos. Yo no sé si estoy de acuerdo. ¿No? Yo creo que no. Ya ha habido, por el otro lado, y en eso incluyo el libro de estos autores que están a mi lado, ha habido libros muy notables del rescate, diría yo, del humanismo más profundo. Se me ocurre, ahorita decía Jacobo, Nobleza de Espíritu de Rob Riemann, cuate de por lo menos 3 de los que estamos aquí, Adriana, ¿no? Y que viene, ¿no? Viene ahora en octubre, a ver si organizamos algo con él, que escribió este libro muy bello que se llama Nobleza de Espíritu, hace ya muchos años, y después ha seguido, no lo ha soltado el tema, para combatir nuestra era. Esto es mucho más reciente, en donde sostiene abiertamente, perdón, no se equivoquen, esto no es izquierda, es derecha, esto es fascismo, tal cual. Después apareció este está en español, sobre la tiranía de Snyder, en donde dice, oye, pero algo, regresando a la tesis de Hannah Arendt, algo estamos haciendo mal, y lo primero es que nos estamos informando mal. Ya no leemos textos de más de 2 cuartillas, no leemos, no le ponemos atención, ni tenemos disposición para debates sobre este tipo de cuestiones. Este es una especie casi de manual de lo que deberían hacer para mantenerse alerta desde el punto de vista político. Y por supuesto Ignatieff, autor querido de varios de los que estamos en esta sala, que publicó un libro muy importante, bueno, publicó muchos muy importantes, pero este es particularmente pertinente para esta noche, que se llama El mal menor, ética política en una era de terror. ¿Cómo se administra el terror? Ignatieff, que es un gran filósofo, y no solo filósofo, también el otro de la cotidianidad, es un antropólogo, yo qué diría, es un gran tipo. Publicó uno bellísimo que se llama En búsqueda del consuelo el año pasado. Este filósofo lo vuelve a poner sobre la mesa. ¿Hasta dónde, en qué momento podemos calificar algo de maldad? El día de ayer, platicando en la tele con Carlos Elizondo y con Carolina Gras, decíamos, bueno, le dijeron, es que, perdón, pero es que estamos con 2 individuos que no son racionales. Le hace Putin y Trump, ¿no? Y entonces me empezaron a debatir, no, es que sí son racionales, en su racionalidad ellos, no, perdón, pues si fueran tan racionales ya el señor Putin hubiera ganado la guerra hace 2 años y medio, ¿no? Y si fueran tan racionales, el señor Trump hubiera logrado la pacificación del Medio Oriente en los 3 meses que prometió. Perdón, racionalidad, terrible decirlo, la del nazismo en su primera etapa, en donde cumplían
los objetivos. Hay distintas racionalidades. O racionalidad la China, que se propuso conquistar al mundo comercialmente y hoy en América Latina, salvo México y a lo mejor me falta alguno más, el comercio internacional más intenso se realiza con China. Bueno, entonces sí llegan a un objetivo, pero cuando alguien no llega a un objetivo, pues sigue inventándose pretextos para hacer actos inhumanos. Ya me quedo, Eduardo. Hubo cambio de opinión, que hablo yo primero que Javier. Vale. Bien, pues como ven aquí quedan 30,000 cosas que dialogar, inquietudes, preguntas, y nos va a dar para mucho durante la mesa y después de ella, por supuesto. Nadie pretende, y el libro no pretende, generar respuestas, pero vaya capacidad de abrir preguntas fundamentales. Esta historia que voy a contar se la debo a Fran, mi hijo, que está por allá, y creo que me permite decir justo lo que podría decir sobre Jacobo, sobre Javier, sobre el libro. Y es fascinante porque tiene que ver con la historia del arte. Hay un color, yo no sabía de esto, se llama Vantablack. Tiene que ver con unos nanotubos de carbono que logran atrapar, por decirlo así, casi el 100% de la luz, de las partículas y ondas de luz que entran en él. Es decir, es el negro más negro de todos los negros, ¿sí? Junto a él, una cosa negra no se ve sino gris, pues. Y lo curioso del tema es que Anish Kapoor, el artista plástico que algunos reconocemos y conocemos, lo registró a su nombre. Y entonces, aunque tiene otros usos de tipo industrial, militar, para las artes plásticas, legalmente hablando, el único que puede utilizar ese color es Anish Kapoor. Y yo lo digo un poco de broma, un poco en serio, porque lo que no es este libro es el Vantablack, es decir, el reto sería, la tentación sería decir, ponme un escenario negro y yo te lo pinto de más negro y a ver quién gana, ¿no? Y además la vida tuvo una venganza contra Anish Kapoor, porque hay otro artista plástico de nombre Stuart Semple, que también andaba buscando la lógica de los colores, investigando con 1000 empresas, etcétera, cuando le llega la noticia de que ese color negro ya no lo puede utilizar. Y entonces él genera un color, es un rosa, eso me encantó que fuera un rosa, y puso como condición para utilizarlo que lo puede utilizar cualquier persona en el mundo menos Anish Kapoor, ¿no? Es fenomenal, ¿no? Y si tú quieres comprar ese rosa desarrollado por él, tienes que hacer una declaración legal de que no eres Anish Kapoor, de que no trabajas en nombre de Anish Kapoor o representas a Anish Kapoor, ¿no? Entonces, al quien quiere monopolizar lo más negro de lo negro, se le prohíben, la vida les prohíbe otros colores. Yo digo esto con mucho cariño a nuestros autores, que son negritos, ya se van a dar cuenta, ¿no? Tómenlo como advertencia, pues, ¿no? Porque lo que ellos hacen, mal haríamos en tomarlo, insisto, como un diagnóstico definitivo de nuestro tiempo. Lo que ellos hacen, sí con tonalidades negras, ciertamente, es nuestro tiempo, es plantearnos inquietudes y preguntas para que seamos nosotros quienes, como dijo Federico, vayamos construyendo nuestras posibilidades. Y es muy posible que estén en lugares donde no nos las imaginamos. Y lo que también tienen en común Jacobo y Javier es esa intuición de buscar, Lucila, en la marginalidad, en lo sobrante, en donde ya nadie voltea a ver, claves que permitan hacer transitable la vida y el mundo. Le iba a dar primero la palabra a Javier, pero aquí vamos a hacerlo de otra manera. Se la doy a mi querido
Jacobo Dayan, un recontratipazo, están a punto de comprobarlo. Además tiene dos virtudes, es un tipazo y no lo parece. Entonces son dos virtudes, ¿no?, fantásticas. El honor de escuchar a este gran maestro, y por supuesto luego tendré algo que compartir previo a pasarle la palabra a Javier Sicilia. Bueno, primero, buenas noches a todas, a todos. Agradecimiento a Federico y a Eduardo por organizar esto, y sobre todo a ustedes que se dieron un tiempo para venir a escuchar algo no muy agradable esta noche. Como Javier y yo ya hemos hecho estas presentaciones un montón de veces, ya hacemos como Viruta y Capulina, ya tenemos el sketch armado. Entonces le dije a Javier, creo que antes de que hables tú tengo que dar la explicación que solemos dar antes, por eso fue el cambio. Y la pregunta es de dónde surge la necesidad o por qué escribir un libro de estos en estos momentos. La idea original era de Javier, que le presenta a la editorial, a Penguin Random House, la urgencia, y creo que en esa calidad, de publicar en español un texto que no está en español, es un texto que está en francés y en inglés, de un diálogo que realizó la televisión francesa 50 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Parémonos en los 90, los años de esperanza de la humanidad. Vamos, hasta cantábamos The Wind of Change de Scorpions. ¿Quién nos iba a decir que media hora después íbamos a estar parados en este mundo? Y en ese momento de gran esperanza, donde se pensaba que los marcos institucionales, la ley internacional, las democracias eran el camino a seguir, que la ruta de los derechos humanos se habían consolidado después del final de la Guerra Fría, que lo que quedaba era pues casi pues, cantar y coser, o como dice el dicho este, ¿no?, chiflar y coser, o no sé cómo se dice. Juntan a dos personajes sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial en la televisión francesa, repito, 50 años después del final de la guerra. Juntan a Jorge Semprún y Elie Wiesel, que tienen un diálogo en televisión que se hizo libro. Y estos dos personajes que vivieron el horror en carne propia, es decir, vivieron el horror del nazismo, y son dos personas que pensaron durante décadas sobre la maldad humana, sobre la violencia, sobre la inhumanidad, sobre el desprecio por la víctima, sobre un mundo de totalitarismos, lo vivieron en carne propia. Nos dicen en los 90, cuidado con su espíritu triunfalista noventero. Allá abajo sigue larvado el mismo problema que generó el horror hace 50 años. Y el mundo está celebrando que está entrando a otro lugar donde allá abajo continúa estando el problema. Y entonces empiezan a reflexionar sobre cómo como víctimas fueron ignorados, cómo en las democracias estas que se estaban consolidando en los 90 seguía también larvado ahí problemas estructurales sumamente complejos, sobre la inhumanidad, sobre el papel de los medios. Y esa era la idea de Javier, que se tradujera al español ese libro. Y la editorial, me parece que Continuo, lo que dice es que aquello que hablaron Wiesel y Semprún ya emergió. En el mundo de hoy ya tenemos de frente a ese monstruo, al monstruo de la muerte de los órganos multilaterales, la muerte del derecho como forma de contención del poder o de la fuerza, el desprecio absoluto por la dignidad humana. Es decir, generamos empatía con las víctimas o con otras personas solamente si son de nuestro grupo identitario. Es decir, yo genero empatía por personas como yo, a las demás que las maten, que las desaparezcan, que las torturen, que las maten de hambre, no me importa. Ese es el mundo de hoy, el mundo donde la democracia dejó de ser el camino, el mundo de la posverdad, el mundo de la digitalidad. Y en resumen, digo, esto son reflexiones, aquí Federico trae una serie de autores, estos mismos han reflexionado sobre la crisis que estamos viviendo, que es una crisis en el fondo, una crisis cultural de los valores de Occidente. La derrota que estamos viviendo no es una derrota del populismo y de Trump y de unas que echan bombas. Al fondo lo que hay es una derrota cultural de los valores que pensábamos garantizaban la convivencia humana y la civilidad, entendiendo por civilidad la contención de la barbarie. Eso está muerto.
En un mundo que vivimos en crisis civilizatoria, lo que nos proponen a Javier y a mí en la editorial es retomen ese diálogo y hablen del mundo de hoy, retomando los elementos centrales filosóficos abstractos que están en ese diálogo, es decir, el mal, la inhumanidad que ha estado presente, como bien decía Federico, en la historia de la humanidad, el papel central de las víctimas, olvidadas, ignoradas en el México de hoy. Es decir, el escándalo de hoy es si hay un meme de un político que tiene un reloj carísimo, o si otro se fue a Japón, o si la declaración de la mañanera de la presidenta, o el escándalo de corrupción del día. El día de hoy encontraron alguna fosa con decenas de cuerpos de personas y a nadie le importa. El día de hoy fueron asesinados 80 mexicanas y mexicanos y a nadie le importa. El Estado mexicano oculta muertos. En el mundo levantamos la mirada y lo que vemos es que las violencias no las contiene nadie, que la democracia dejó de ser alternativa. Vemos emergencias globales que nadie atiende, el cambio climático, las migraciones, las violencias, la falta de peso de los órganos multilaterales. Hoy lo que diga el secretario general de la ONU es como si lo dijera el Papa. O sea, qué buena onda, muchas gracias por su sugerencia, a lo que sigue. Lo que diga un tribunal. Vamos, acabamos de vivir una reforma al Poder Judicial con suspensiones de por medio y a nadie le importó. Vivimos ya una crisis constitucional que a nadie le importó. Pero parece que el escándalo es si Norma Piña no sé qué o no sé qué otra cosa. Es decir, hemos perdido de vista lo importante, poniendo al centro las grandes violencias, que creemos que eso solo le pasa a los que están metidos en ello. Entonces, digo, sin entrar a detalle sobre el libro, haremos un diálogo. El objetivo del libro era ese, partir de este diálogo en un mundo donde todo esto ya emergió. Y partir de las preguntas filosóficas que se hacen Semprún y Wiesel y un montón de autores, en el libro lo que verán son referencias a pensadores, a filósofos de ahora y de antes. Vamos, nos remontamos al Evangelio, vamos, para empezar a discutir los orígenes de un proyecto civilizatorio que fracasó, el Evangelio en su momento, y después el imperio, y después el Estado-nación, y después los órganos multilaterales, y vamos de fracaso en fracaso. Esa es la historia de la humanidad. Y hablar después del México desgarrado que vivimos y que no podemos no voltear a ver, que es una decisión no voltearlo a ver y pensar que el problema son los aranceles. En este país hemos entregado la estrategia de seguridad y justicia a los Estados Unidos a cambio de que no nos pongan aranceles. Preferimos que no haya aranceles, aunque haya más muertos, no importa. Aunque no haya justicia, no importa. Lo que no queremos son aranceles. Bueno, eso lo tenemos de menos que mirar de frente. Y de menos hacernos las preguntas si eso es el México que queremos o qué México queremos. Entonces, ese fue un poco el origen del libro y a partir de ahí lo que hicimos es un diálogo, Javier y yo. En muchas cosas no estamos de acuerdo, es una plática que Javier y yo hemos tenido en 14 años, que se acaba como comprimida en este diálogo, en este libro, pero que hemos mantenido por largos 14 años. Yo conocí a Javier a partir de la tragedia del asesinato de su hijo y a partir de ahí hemos tenido una amistad muy cercana, con largas y larguísimas pláticas, donde nos preguntamos esto. ¿Hay democracia en este país? ¿Puede haber democracia en un país con 6,000 fosas clandestinas, con 98% de impunidad? O sea, ¿la había en el pasado? ¿Hoy o a partir de hoy no la hay? ¿Qué significa vivir en un país con 600,000 personas asesinadas en 18 años? ¿Qué INE defendemos? ¿Salemos a defender al INE, pero 600,000 muertos son irrelevantes? Es decir, creo que son preguntas que nos tenemos que hacer y son las que nos hemos hecho Javier y yo, repito, en dos grandes líneas, una parte teórica, filosófica, teológica, ética, y después preguntarnos por el mundo de hoy y preguntarnos por el México de hoy. El libro no tiene respuestas, pues no las tenemos, y Javier le gusta decir que un poco el resumen de este libro, es algo que yo he dicho en muchas entrevistas, es algo que ha dicho un personaje que resultó ser relevante en este país hace 30 años y hoy prácticamente nadie lo lee, el subcomandante Marcos, el EZLN, ahí sigue luchando por su autonomía, por la defensa de los pueblos indígenas del sureste, y recientemente el planteamiento que ha hecho es, la tormenta ya llegó. Es decir, no hay manera de detener, no en México, en el mundo. Es decir, este embate contra la civilización occidental, contra los valores de Occidente, ya llegó y no hay manera de frenarlo. Podemos intentar resistir, pero ya llegó.
Lo que no podemos es no empezar a pensar el día de después. Eso es lo que dice el zapatismo hoy. Urge reflexionar sobre el día después. Pensar que vamos a regresar al mundo pre-Trump una vez que se vaya Trump, o vamos a regresar a la Suprema Corte ideada hace 50 años por tu padre y después construida en los 90, una vez que pase estos momentos de turbulencia cuatrotera, es no entender dónde estamos. Ese mundo ya se murió. Donde la ONU regrese a ser el referente, ese mundo ya murió. Necesitamos empezar a pensar como lo pensaron hace 80 años, un grupo de alemanes en la Alemania nazi que veían que su país iba a quedar destruido y empezaron a pensar el mundo post-nazismo, incluso cuando el nazismo estaba en el tope. Creo que hemos perdido mucho tiempo en pensar y discutir la coyuntura, dejando de ver lo más relevante, creo yo, que es la pérdida de la dignidad humana, la pérdida del valor de la vida, de quien sea, y hemos perdido tiempo en tratar de mantener vivo un mundo que está en sus estertores. Necesitamos urgentemente empezar a pensar el día después. Ese es un poco lo que verán en el libro, repito, sin encontrar respuestas. Lo que planteamos son preguntas, rutas de diálogo, de reflexión, angustias. Evidentemente son tiempos que generan miedo, que generan angustia, generan temor, no son tiempos cómodos. Lo que no podemos hacer es no mirar esto de frente. Y es un intento ético por mirar el horror y al monstruo de frente. Este libro, esperemos que lo hayamos conseguido. Javier seguramente tendrá muchas más reflexiones. Muchas gracias. El libro nos recuerda una tradición de pensamiento, quizás muy vinculada, yo la vinculo fuertemente a Camus, a Sartre, en donde precisamente hay una trenza de la historia y del pensamiento, es decir, la intuición de que el pensamiento influye en la historia y que la historia influye en el pensamiento, y ahí se van generando. Lo maravilloso es que también hay un diálogo permanente entre los autores, ambos muy exitosos como autores individuales, que ahora nos convidan a su mesa. Esto que dice Jacobo es fascinante, son cosas que se han cocinado en largas conversaciones. Exactamente, no están de acuerdo, y queda claro el desacuerdo, ¿no?, entre un agnóstico de tradición judía, un cristiano creyente. Cada quien pone en la mesa, es la mesa a la que nos invitan sus autores, a Hannah Arendt por un lado, Illich, Lanza del Basto por el otro, Adorno por el otro, Améry, Gandhi, en fin, van poniendo cada quien como en una conversación. Este es un tema de comensalidad, es una sobremesa a la que estamos invitados. Y en esas situaciones cada quien pone lo mejor que tiene, ¿no? A Jacobo le preocupan más lo que él llama los garantes de determinados valores, ¿no? Le preocupa mucho que todo lo que se generó a raíz de la posguerra, ya lo ha dicho, instituciones internacionales de todo tipo, UNESCO, ONU, etcétera, estén en entredicho. Javier clava las raíces del árbol a veces mucho más hondo y cuestiona la viabilidad de Occidente, así de fuerte, pero este diálogo nos invita a dialogar, nos invita a participar. Por aquí está un mutuo amigo nuestro que es el Memo Treisman, único en su género y especie, ¿no?, que entiendo que en una de las presentaciones del libro se paró y dijo lo que muchos se han parado y dicho después de escuchar la presentación o de leer el libro: ¿qué onda con la esperanza? ¿No? ¿Qué esperanza dejan? Y esos canijos nos regresan la pregunta. Y en ese regreso de la pregunta, yo quiero recordar a dos personas, a Havel, Václav Havel, quien dice: la esperanza no es un estado de ánimo. No es pesimista u optimista, ese no es el dilema. Si acaso, diría Havel, es un estado de ánima,
Es decir, es una decisión muy profunda del espíritu, exactamente, no del estado de ánimo, ni siquiera depende de la estadística y la probabilidad, ¿no? Es que lo probable es que yo caiga en tal grupo y no me caiga tal enfermedad. No es eso. Y lo dice Havel, alguien cuya vida se había metido en una oscuridad que parecía nunca más volver a iluminar y que termina siendo una vida que ilumina y que no se ilumina. Y también retomo el pensamiento rápidamente de Edgar Morán. Morán, con la licencia que le da el ser centenario, creo que va como en los 103 años el canijo Edgar Morán, felicísimo, filosofando, lúcido, ¿no? Dice, y eso me encanta, piensen en qué partido a cuál le van a ir, porque si tú no abonas a la esperanza, abonas a la desesperanza. Esto es como el América, o lo odias o le vas. La esperanza es así para Morán. Me parece muy importante prevenirnos frente a esto. Me parece muy importante no querer buscar respuestas definitivas en el libro. Lo han dicho ambos. Y yo voy a terminar citando a uno, quizás para mí el máximo artista de este año en mi corazón y en mi vida. Voy de Morán a Morante, ¿no? Porque uno de los grandes artistas de nuestro tiempo sufre unas depresiones tan graves que él confiesa en una entrevista en El País, que ve la muerte como un alivio. Y en esos momentos, en sus peores momentos, José Antonio Morante de la Puebla va a Portugal y se pone a leer a Pessoa, que ustedes saben no solo es un autor de libros, es un autor de autores, todos los heterónimos que genera, y ahí en el fondo pareciera que nos está sugiriendo este gran maestro de nuestro tiempo que el cambio de perspectiva, que la palabra, que la belleza, que el abrazo, que el consuelo, que el humor, que la cultura, que un beso, que el amor, son esos resquicios en donde podemos cultivar cotidianamente, son esas marginalidades en las que podemos cultivar un poco de la esperanza. A mí y a algunos de los que están acá, la literatura de Javier Sicilia podemos decir que nos cambió la vida, que nos generó una nueva manera de ver el mundo, de ver la vida, y otros pocos contamos con el privilegio de poder decir que después de todo nos hicimos, porque nos bendijo Él con su generosidad, enormes amigos de muchos años, pero no son los años lo que cuenta nada más, es la hondura y es la capacidad que tiene este hombre tiernísimo que es Javier Sicilia de incidir en la vida de muchos. Yo veo este evento sí como lo que es la presentación de un tema, decía Federico, es la presentación de un libro, pero también lo quiero pensar como el homenaje a uno de los más entrañables de entre nosotros, a uno de los más admirables de entre nosotros y a alguien en quien todos vemos precisamente una señal de una vida mejor y distinta. Pido por favor recibir con un aplauso a Javier Sicilia. Nada más, no puedo dejar pasar el optimismo de Eduardo. Todas las definiciones de esperanza que dio, a mí me gusta más la de Humberto Eco. La esperanza es la última de las tiranías. ¿Es cuánto? Ay, gracias. Eduardo, gracias por lo que dijiste de mí, aunque no lo parezca. Pero bueno, gracias Eduardo por la invitación y por la larga amistad y todo el cariño. Gracias Federico, gracias a ustedes, gracias a quien nos arropa hoy aquí, en Club Industriales. Gracias a Jacobo, ¿no? Y a la larga amistad que hemos tenido y estos diálogos que han sido fundamentales para mi vida, pues, en muchos aspectos.
dialogar, aunque no se esté de acuerdo, es un ejercicio maravilloso, ¿no? Siempre se iluminan espacios que quedaron oscuros, ¿no? Aunque no se llegue al acuerdo, siempre se avanza en algo, siempre se avanza hacia el sentido, ¿no? De alguna u otra manera, el sentido que hemos perdido. Jacobo dio un panorama muy claro y tremendo de lo que es el libro, ¿no? Él lo marca como una crisis, es una crisis, yo por eso también lo señalo como apocalíptica, aunque el tema, en el sentido de que esta es una crisis inédita, muy fuerte, muy tremenda por todo lo que dijo Jacobo. Y esa es la expresión del mal, para retomar un poco a Federico, ¿sí? El mal no sabemos qué es, ¿no? Y ahí están todos estos libros y toda la larga historia humana preguntándose qué es esa cosa que está allí, de dónde viene, como ya lo planteó Federico, a dónde va, qué quiere, por qué está allí. Pero lo grave, y es lo que dice de alguna forma Jacobo, y que yo lo veo y que me aterra, es que esa cosa, lejos de disminuir, yo lo veo así, crece y se complica. Es decir, después de siglos, milenios de civilización, 2000 años de evangelio, 200 de derechos, los derechos del hombre, ¿cuántos Jacobo de los derechos humanos? 80 de derechos humanos, ¿sí? Y de siglos de civilización, de profundidades religiosas, más allá de la parte positiva de las religiones, la parte profunda, humanamente divina de las religiones, no nos haya llevado más que a esto, a un horror terrible, ¿no? En el libro hablamos, por ejemplo, no sé si recuerdan de Odisea 2001 del espacio de Kubrick, esa escena con la que empieza la película, que es tremenda, ese prehomínido que está allí entre unos huesos y de repente da el salto y se da cuenta que el fémur que trae en la mano es un arma, ¿no? Puede ser un arma o puede ser una herramienta, y empieza a golpear furibundo los huesos como en una exaltación de alegría de haber encontrado algo que estaba en la naturaleza y no se había dado cuenta nadie, ese salto casi cuántico en donde lo animal se vuelve sapiens y lanza ese hueso al aire en su júbilo y termina en las naves espaciales que tenemos ahora, estas estaciones espaciales donde nos llega todo pues las señales para nuestros aparatos de hoy, ¿no? Pero ese simio que va a matar con ese hueso también, y lo vamos a ver a lo largo de la película, que va a ser un arma destructiva, una herramienta que también tiene una parte enredada en esa herramienta, en ese conocimiento, hay algo de maligno, ¿no? Esa cosa que mata es lo mismo que hace un narcotraficante o un sicario cortándole la cabeza o un brazo con una sierra eléctrica. Es decir, entre los 10,000 años de distancia, 10,000 años o cuántos, sí, mucho más, 100,000, el mal sigue siendo el mismo y más complejo. Mucho más complejo. Cuando Federico estaba hablando de Hannah Arendt, lo que le sorprende a Hannah Arendt, y por eso le llama la banalidad del mal, es que ese mal se volvió incluso banal. La estructura, esta que nosotros llamamos bondad, la estructura tecnológica y la estructura burocrática puesta al servicio del mal. La cadena productiva, donde se despersonaliza, y voy a citar a Marx, ¿no? Se enajena al individuo porque ya no sabe cuál es su trabajo, ¿no? Un obrero
antes del industrialismo y de la cadena productiva, sabía que producía este vaso, era responsable del vaso. En la cadena productiva nadie es responsable del objeto último. Y eso es lo que mira Hannah Arendt en este hombre y este burócrata. Es una cadena industrial al servicio de la humillación y la destrucción de lo humano y del asesinato. Entonces, cuando Eichmann dice, oiga, ustedes hizo la solución final, usted es el monstruo espantoso, y lo que tenemos, ya lo describió Federico, es un buen burócrata que está apuntando cosas, y se ve que es un hombre muy minucioso, y él dice, yo no maté a nadie, a mí me pidieron transportar unos judíos allá, pero yo no abrí la cámara del gas, yo no los metí en los hornos crematorios, yo nomás transporté, ¿sí? Y tampoco los odio. Él era un sionista, quería hacerle una estatua a Herzl, el padre del sionismo. Él quería que los judíos se fueran y tuvieran un territorio. Entonces dice, pues ¿de qué me acusan? Entonces se vuelve una figura absolutamente banal, ¿no? Y es esa banalidad la que se ha introyectado en nuestra época, ¿no? Entonces la pregunta queda, ¿qué es el mal? El mal que se reproduce así, que se sofistica al grado de tener un Eichmann y al grado de tener tipos que en este momento seguramente están decapitando a alguien en este país, o están desapareciendo a alguien en este país, o está siendo secuestrado y torturado en este país, por no hablar de Gaza, por no hablar de otras partes, nada más aquí entre nosotros. Si no hay una especie de banalidad de mal cuando Jacobo señala y nos distraemos, estamos peleando y mirando la última de las mezquindades de la 4T, o la última de las mezquindades de no sé quién, mientras tenemos más de 500,000 asesinados, y esas son las víctimas directas. No pensamos en las víctimas indirectas, las familias rotas que están alrededor de la víctima directa, de más de 130,000 desaparecidos. Un país que no es un país en guerra, tiene elementos mayores de destrucción y de muerte y de desapariciones que un país en guerra. Y no nos conmueve, eso es banalidad del mal. Y esa banalidad del mal tiene que ver, desde mi punto de vista, con los aparatos técnicos, con las bondades tecnológicas, ¿no? Cuando lo virtual ya no y la realidad ya no se diferencian una de otra, se vuelve banal la cosa. Cuando, como siempre señala Jacobo, estamos oyendo el rancho Izaguirre, que ya nadie se acuerda, el campo de exterminio del rancho Izaguirre, ya nadie nos acordamos, ¿no? Y está a la vuelta hace unos meses, Estamos ahorita pensando en si Pío lo perdonaron o no lo perdonaron. Digo, es parte del problema, pero no es el problema y no es la imagen horrorosa del problema, la imagen del mal, el rostro del mal. Cuando el rancho Izaguirre podemos pasar inmediatamente a una banalidad o a un anuncio comercial, ¿no? O cuando estamos oyendo que se están muriendo en Gaza los niños de hambre y nosotros estamos desayunando frente a nuestro plato, ¿no? Y no se nos revuelve el estómago, es que el mal ya se apoderó de un mundo y se volvió banal. No importa. Esa es la oscuridad de la que habla Eduardo. Y bueno, estoy nomás acercando al problema, y al problema que planteó Federico. El mal es un problema, es un enigma o es un misterio. Porque enfrentaba todo esto, y yo desde mi punto de vista de fe, y enfrentado a la resurrección, que para los cristianos es fundamental, ¿no? Diría el judío Pablo, converso, ¿no? Si
Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Ese cuerpo y esa carne que nos llevaría a un... Y lo que me asombra no solo es la resurrección de la carne, algo sobre el que medito mucho, lo que me asombra es que Cristo, ese Cristo resurrecto, ese que para los cristianos es Dios, el Hijo de Dios, ese que vence a la muerte, resucita con sus llagas. ¿No? Acuérdense el pasaje donde yo no le creo, el de Santo Tomás, hasta que toque, pueda meter mis dedos en el costado, donde vino el lanzazo, y se aparece con sus llagas. ¿No? Es decir, el mal es de una dimensión que va más allá de lo divino. Dios no lo puede quitar, lo puede, digamos, la resurrección restaurar, pero no lo puede quitar, la llaga sigue. Y bueno, hay planteamientos de esa naturaleza. Llevamos al límite a hablar de un personaje, otro que se suicida, un sobreviviente de Auschwitz, que deja un libro importantísimo y muy incómodo, tremendamente incómodo, que es más allá de la expiación y la culpa, más allá de la culpa y la expiación, ¿sí? Donde dice, reclamo el derecho al resentimiento y al no perdón. Bueno, un tema tremendo frente al mal, ¿no? Y frente al sufrimiento de las víctimas. ¿Sí? Un tema de altísima ética que llevaría a unas discusiones importantes porque tiene también que ver con el mal, ¿no? Entonces, estamos frente al mal, estamos rodeados de mal y lo sentimos como una incomodidad, como un malestar, pero no hacemos nada. También estamos instalados en la banalidad porque es tan insoportable y tan desagradable lo que estamos viviendo, no solo en este país, sino en lo que está pasando en la convulsión del mundo, que preferimos banalizarlo. No sé si me digo, preferimos luchar por una democracia que no existe. ¿No? Como si la transición, como si desde del 2000 a la fecha hubiéramos estado en Dinamarca. No, ni más, no hubo transición democrática, pero bueno, eso nos llevaría a una discusión larga, ¿no? ¿Sí? ¿No? Nos asombramos, pues, aquí las perdimos las instituciones, pues eran cascarones y no el monstruo con el que nos estamos peleando no las hubiera destruido en menos de 3 años, ¿no? Si hubieran sido instituciones democráticas fuertes, no se hubieran destruido. Pero bueno, es otro tema. Seguimos el tema del mal. Yo con esto ya voy hacia mi cierre, ¿no? Ahorita Eduardo planteaba esta pintura monstruosa que crearon, ¿no? ¿Cómo se llama? Bottom Black. Banta Black. Una cosa espantosa, ¿no? Un negro que es más negro que lo negro, está cabrón, perdón, ¿no? Sí, es el infierno, pues, o sea, es la oscuridad de las oscuridades. Es curioso que esa cosa se haya pintado en esta época, que se haya descubierto en esta época, ¿no? Es tremendo. Es la noche de las noches, es la oscuridad, es casi una metáfora de lo que estamos viviendo. Yo tengo una anécdota, hay unos negros anteriores, ¿no? Antes de que este pintor, ¿no? Capú, se apoderara de la oscuridad, de las oscuridades, y luego viniera este pleito, porque además la oscuridad se volvió, por lo que nos cuenta Eduardo, una mercancía, ¿no? Y los rosas se volvieron una mercancía, bueno, que es parte de la maldad, ya cuando todo se vuelve mercancía, el ser humano también es instrumentable y olvidable y prescindible. Bueno, es que estamos en la oscuridad, en ¿cómo se llama? No, en la pintura, el peso de la pintura es ¿cómo se llama el color? El color, el Bantam, ¿qué? No, el otro, el negro, donde los Banta Black, esa cosa. Me viene una anécdota, hay unos negros anteriores, y es una anécdota que hemos conversado mucho Eduardo y yo, porque además tuve la oportunidad de estar allí, que son los negros de Rothko. Los negros de Rothko están en la capilla Rothko, que está en Houston, en la universidad. Y uno entra a esa capilla, es una capilla ecuménica,
Y no tiene uno imágenes, no tiene íconos, tiene negros. Si no me equivoco, son 24 negros, si no me equivoco, 8. No, son más. Es un octágono, bueno. Y cada negro no llega a esto, ¿no? Yo siempre he creído, ya con esto termino y voy a punto, siempre para llegar a la oscuridad es esto que Eduardo no lo siempre y con justa razón, a esta que me lleva a una desesperanza, ¿no? Esto no quiere decir que no tengo una esperanza, pero bueno, luego hablamos de la esperanza. Ahorita voy a hablar de la oscuridad y de esta pintura. Yo siempre he creído que Rothko era un pintor de íconos, ¿no? Y el ícono, cuando uno ve la historia del ícono, uno se remonta al ícono bizantino, que es el clásico, y uno entra en la historia y en la teología del ícono, ¿no? El ícono no es una pintura, ¿no? Es un ícono. Luego Word lo plagió y lo volvió unos iconitos ahí para moverse en un espacio cibernético. Pero el ícono, tal y como lo plantea, ahorita se me fue el nombre, Damasco, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de Damasco? Ahorita se me fue el nombre, uno de los teólogos importantes, porque hubo una gran polémica en sí, porque viene la prohibición desde el mundo judío, ¿no? Por la caída, y las religiones monoteístas que se desprenden del judaísmo, el cristianismo y el islam, pues se plantearon el problema de si era posible hacer imágenes o no imágenes, ¿no? Y hubo una guerra, la de los incóndulos contra los iconoclastas, ¿no? Los que querían las imágenes y los que no querían las imágenes. Es un tema bien inquietante en la historia de Occidente. No había forma de resolverlos hasta que Juan Damasco, creo que lo resuelve y dice, no, bueno, en el momento, si Cristo es el segundo Adán, las cosas se restablecieron, pero bueno, hubo restricciones. Lo que quiero decir es que el ícono, tal y como lo vio Juan de Damasco, y como lo ve la teología bizantina, es un umbral, ¿no? Están las figuras del Cristo, ¿no? Y está la figura de semejantes a Cristo, ciertos santos, o la Virgen. No se pintaban otras cosas, no se pintaba la crucifixión, eso llegará más tarde, o la vida, se pintaba la gloria, los Cristos resurrectos, los Cristos, el Pantocrator, y entonces uno entraba al misterio a través de la carne y de la presencia de esos seres que pasaron por nuestro mundo. Se entraba al misterio, se mezclaba uno con la carne resucitada, que era invisible, y regresaba al mundo, ¿no? Una cuestión anagógica de ida al misterio por el umbral de la encarnación y de regreso, ¿no? Ya transformados o semitransformados, ¿no? Esa es la oración del ícono, frente al ícono, ¿no? Es la oración de los ezequiastas. Yo creo que Rothko fue muy consciente, Rothko, que era un judío, de lo que estaba sucediendo y que venía de Rusia, venía de esas zonas, del horror. Seguramente vio a los cosacos enterrar o desaparecer cuerpos, y lo que quedó y nos anuncia, y que esto es casi una metáfora de lo que nos está sucediendo, de las fosas clandestinas donde se desaparece, o de los hornos crematorios, donde se quiere desaparecer el paso de un ser humano entre nosotros. Es decir, cuando se desaparece un cuerpo, no una fosa clandestina, que gracias a las madres buscadoras hemos podido encontrar, pero hay miles todavía que no hemos encontrado. Cuando se puede desaparecer un cuerpo en un horno crematorio, como lo hicieron los nazis, es que se quiere borrar la presencia de un ser humano en nuestro mundo. No existió, no tuvo carne, no tiene una historia, no tiene una memoria, no tiene nada, no existió. Eso es monstruoso. Y Rothko lo vio, yo creo, y lo que pintó fue el ícono, es decir, la oscuridad. Ya no hay
hemos borrado el ícono fundamental que nos conecta con el misterio sagrado y que desde el cristianismo es mi prójimo. El prójimo ya no importa. Y lo que queda es la oscuridad, no la mediación. Y eso es horrible. Ahora, si uno ve esos negros de Rothko, uno tiene la paciencia, no lo va a encontrar uno en una lámina, tiene uno que ir a la capilla Rothko para entenderlo, ¿no? Eso no lo captura gracias a Dios todavía no lo captura una máquina. Y se sienta uno a mirarlos, y por eso yo digo que es un icono, esos negros tienen luz, una luz tenue que viene del fondo de la oscuridad. Hay una esperanza ahí todavía, ¿no? Rothko todavía pertenece al mundo de la esperanza de los 90. Y por eso ahorita que Eduardo menciona este negro de los negros, ya no hay posibilidad de luz. Es decir, lo que a mí me espanta es que quedó clausurado el otro lado. Esa oscuridad clausura el otro lado, clausura la luz de la esperanza. Y nos arroja a otro tipo de esperanza. Jacobo citaba con justa razón, porque ahorita tener esperanza en la democracia, o en que Trump se va a volver bueno, o que Claudia Sheinbaum va a deshacerse del viejito y nos va a poder dar otra cosa. Bueno, todas estas, ¿no? O si regresamos al viejo INE, ¿no? Todo este pasado que ya colapsó, como dijo Jacobo, ¿no? Y que tenemos que pensar en el otro lado. La esperanza en estas condiciones, sí es, como decía Eco, la última de las tiranías. Hay que deshacernos de ella y mirar la oscuridad, esta oscuridad de la que habló Eduardo, y ser capaces desde ahí de resistir y ser capaces desde ahí de construir. George Bernanos, el Dostoyevsky católico yo lo llamo, ya nadie lo lee por desgracia, pero es un gran novelista católico que toca las sustancias del problema y bueno, muere en los años 50 tantos, pero bueno, sigue siendo de una penetración. Él decía de la esperanza, dice, la verdadera esperanza nace cuando hemos aprendido a desesperar de todo. Creo que ese es el momento en que estamos ya desesperados de todos porque no hay alternativa. Estamos frente a esta oscuridad del Bantam o Banta Black. Bueno, plantémonos allá para poder abrir una rendija de luz, pero no es la del pasado, sino a partir del pasado que vamos a construir. Y por lo menos desde ahí estamos resistiendo. Y ya la resistencia es un acto de dignidad y de ética, ¿no? Decir no a lo que sea, a todo lo que sea inmoral, es un acto de resistencia ética, aunque sea chiquito. Tratar de ir con las víctimas y decir que si no tenemos un país en paz, si no construimos, y esto significa refundar al Estado, no crear otro partido, porque el Estado está penetrado, destrozado, desfondado, ¿no? Si no somos capaces de transitar verdaderamente a otra cosa, no vamos a salir. Así el Bottom Black o el Bottom Black va a ser cada vez más denso, ¿no? Si no somos capaces de decir, o paramos esto y creamos un suelo de paz y de justicia, porque sin paz y justicia y sin verdad nunca va a haber un suelo para encarnar la democracia. Olvídense de la democracia y ver cómo replantear la democracia, porque no la podemos vivir como en el pasado, no está funcionando, se desfondó, es parte de la crisis civilizatoria. Bueno, yo con esto ya me excedí, no me den el micrófono mucho rato, lo dejo para continuar o abrir la mesa o no sé. Para inyectar una nota de optimismo, es curioso, pero lo que sí se ha comprobado científicamente es la existencia del alma. O sea, con Freud matamos al alma.
Y todo se volvió psicoanálisis, primer nivel, segundo nivel, ¿no? La desaparecimos del mapa, de las coordenadas. Pero si uno, por ejemplo, recuerda cómo presenta Víctor Hugo a sus personajes, lo primero que hace Víctor Hugo es hablar del alma de la persona. Antes que hacer una descripción física, hace una descripción del estado de ánimo, del alma de esa persona. Y ustedes van a decir, ¿cómo que pero hay prueba científica? Bueno, hay mucha prueba científica, medicina clínica, que demuestra que el alma existe. Les voy a dar un caso. ¿Recuerdan a Crick, uno de los descubridores del ADN? Bueno, Crick presenta... ¿dónde? Y Watson. Crick, antes de ser parte del equipo que investigó lo del ADN, él ya venía realizando una investigación clínica, es decir, cama por cama, de pacientes con el mismo padecimiento y con tratamientos similares. Y después de, no sé cuántos, son como 4,000 casos, 5,000 casos, publicó un libro que le fue muy criticado, por cierto, por sus propios camaradas, que se llama El descubrimiento científico del alma. Crick, ¿no? Entonces todo el mundo se le fue encima y dijeron, ¿estás loco con que el descubrimiento científico del alma? Dice, bueno, es que en mi récord yo añadí no solo los medicamentos que estaban tomando, no solo los padecimientos, sino añadí las visitas y las caricias. Y las caricias. Y entonces resulta que los pacientes que habían recibido visitas y más caricias tenían una recuperación mucho más rápida, evidentemente más rápida que los otros. Primer punto. Segundo punto, si ustedes analizan dónde están poniendo los alemanes ahora sus hospitales, los están poniendo en los bosques. ¿Por qué? Por el efecto biofílico. Entonces, si Rothko se iba a Massachusetts a acampar, siempre nos lo imaginamos con el vaso de whisky ahí, ¿no? Con el lienzo en blanco y así. No, ese individuo se iba a acampar 3 meses al año a Massachusetts a estar en contacto con la naturaleza. Y yo los invitaría simplemente porque tiene que ver con la esperanza y hay que citar a Bloch, o sea, el principio esperanza. O sea, que es precisamente, sí, que es precisamente eso. ¿Por qué? Porque cada vez sale más evidencia de que eso prolonga la vida. Y lo podemos llevar a las cosas tan sencillas como las personas que tienen mascotas en su casa, plantas en su casa, etcétera, comprobado que tienen una vida más sana. Entonces, así como vemos el negro, también es una acción de conquista o reconquista del alma, que parece un término que no utilizamos porque pues, es como vaporoso, ¿no? Ay, no, estás hablando del alma. Pues fíjate que el alma existe y los que están desanimados, pues están destruyendo sus vidas. No sé si vieron un dato la semana pasada del número de jóvenes que está cometiendo suicidio en México y que se ha incrementado en 26%. 26%. Entonces, con independencia de religiones, con independencia de a los que nos gustan más los numeritos, el alma existe. Bueno, como parte del cierre, yo nada más quisiera decir que en situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, es decir, no estamos viviendo una situación ordinaria ni en México ni en el mundo. Si todas y todos hacemos lo que nos toca, no alcanza. Eso de poner mi granito de arena y yo contribuyo porque doy empleo, yo contribuyo porque soy un buen profesor o soy un buen profesionista, con eso no alcanza. En situaciones extraordinarias tenemos que hacer lo que nos toca y un cacho más. Y ahí están las comunidades en resistencia, es decir, defensoras y defensores del medio ambiente, evidentemente el movimiento feminista, las madres buscadoras, el movimiento indígena organizado que no volteamos a verlo, los periodistas o las periodistas independientes que se la están rifando en serio,
las y los académicos que a contrapelo de sus instituciones se la están rifando. Es decir, hay artistas, escritoras, escritores, se acaba de ir Almadelia, que están diciendo no puedo no hablar de esto que está pasando en el mundo. Y yo preguntaría nada más como cierre, ¿qué están haciendo? O sea, nos quejamos mucho de los gobiernos, de la institucionalidad en general. La pregunta es qué estamos haciendo las instituciones sociales. Es decir, en teoría es el gobierno malo, la sociedad civil la buena. Bueno, este mito ridículo, preguntémonos si los medios de comunicación de este país están a la altura de lo que nos está ocurriendo. Cada quien que saque sus propias conclusiones. Si las iglesias están haciendo lo que le toca en este país. Ahí están los ejemplos de las iglesias en Centroamérica que se la rifaron en los momentos en serio. ¿Dónde están las iglesias en este país? ¿Dónde están las universidades en este país? ¿Están a la altura de la problemática que estamos viviendo? ¿O están agazapadas tratando de mantener lo poco que les queda? ¿Dónde están las empresas en este país ante lo que nos está ocurriendo? Es decir, creo que tenemos también que mirarnos a nosotros y las instituciones de la sociedad civil con hacer lo que nos toca, como universidad, como empresa, como medio de comunicación, como iglesia, como sindicato, como gremio artístico, como gremio deportivo. ¿Dónde están las voces, los referentes de este país, artístico, deportivos, ante lo que nos está ocurriendo? En ningún lado. Creo que es momento de que también miremos este horror, veamos a las comunidades en resistencia y nos preguntemos de nuestro lado qué estamos haciendo. Creo que es deficitario por donde se le vea. Gracias. Dejo yo también una imagen, vámonos a brindar porque es importante compartir y convivir, metabolizar lo que nos lanzan estos tremendos señores. Pero dejo una imagen muy linda. Cuando yo fui a Rothko Chapel por recomendación de Javier Sicilia, había mucho sol, por aquí está Nalu, que no me dejará mentir. Y cuando entramos dije, pinche Javier, me vaciló otra vez, ¿no? Porque yo veía puro negro. Esa vez justo Maripaz y Miguel nos ayudaron a llegar allí. Se fueron abriendo las pupilas y me di cuenta de todas las capas de violáceos, de verdes, de fantástico que hay allí, todo el misterio que se devela, ¿no? Es decir, hay, como dirían los clásicos, como diría el propio Javier, un reflejo de lo oscuro, ¿no? Y ahí es donde estamos. A mí me gusta jugar con las palabras, quizás con derecho a la desesperación, pero no, yo diría, a la desesperanza. Es decir, transitemos la parte negra de la vida, encontremos, tengamos esos ojos para recuperar nuestra posibilidad de hacer frente a las preguntas que nos regala Jacobo de una manera honesta, de una manera seria. Esta revista es una comunidad a la que hoy, pues gracias a Dios, acuden muchos que son accionistas, que están en esto y que nos dan por lo menos la posibilidad de este tipo de diálogos así de serios, así de hondos, así de dignos, así de revitalizadores, así de necesarios. Mucho para platicar, mucho para brindar y compartir. Sería fascinante que se llevaran el libro de Jacobo y de Javier. Vale muchísimo la pena. Ahí hay una mesita de random. Muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias.